Aquí ya como que sí es un vandalismo escandalizado ya. Todo el cristal que está aquí estaba como reforzado, tenía unos 2-3 cristales y los rompieron todos hasta que abrieron un hueco y entraron dentro de la tienda. Y también acá se bebe muchísimo, pero muchísimo. Aquí justo a mi espalda tenemos un grupo de personas que beben mucho, probablemente a diario. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente si te digo barrio peligroso? Si vienes a Latinoamérica, al igual que yo, pues lo primero que te viene a la mente son robos, delincuencia, droga, en el peor de los casos asesinatos, secuestros, etcétera. Por definición, barrio peligroso es una zona en una ciudad que es más propensa a la actividad delictiva. Por sexta vez consecutiva, Finlandia es el país más feliz del mundo. Y por supuesto que estando en el país más feliz del mundo, pues la criminalidad es muy baja. Actualmente me encuentro en Liipola, considerado uno de los barrios peligrosos de Finlandia. Una de las razones principales por las cuales un barrio o un lugar puede dar un aspecto peligroso se debe al deterioro de los edificios, las estructuras, los parques, pequeñas señales de vandalismo, etcétera. Pero aquí para nada hay ese tipo de situación. Las calles están completamente limpias, hay pequeños parques en los cuales los niños pueden jugar tranquilamente sin necesidad de acompañamiento de un adulto. Los edificios están en perfecto estado, quizás pueden ser construcciones antiguas, pero están en perfecto estado, reciben mantenimiento. Así que por el momento, un punto para Liipola, 0 para el rumor de que es un barrio peligroso. Continuemos. Bueno, me ganó el niño que llevo dentro, pido perdón. Bueno, y hasta ahora, después de estar caminando muchísimo, pues con los únicos rastros de vandalismo que me he encontrado son este banco de acá, que tiene algunos letreros, y este cesto de basura que dice Pepe, que es como una mala palabra, vaya. No la voy a decir porque tengo que poner el... Y una de las cosas que más llama mi atención acá es que cuando estás en un área de trabajo, pues ellos dejan las cosas fuera, como si nada, en Finlandia en general. Pero bueno, supuestamente estamos en un barrio peligroso, no es para dejarlo aquí fuera. Estas son unas mangueras de plástico, en mi país por lo menos tienen bastante utilidad y no está protegida con nada. Yo vengo caminando y como pueden ver a mis espaldas está el edificio y no está cerrado con nada. Y aquí está el contenedor, que aquí sí tiene muchísimas cosas, deben tener todas las máquinas de trabajo y muchísimas cosas más. Y lo único que está protegiendo este contenedor es un candado que hay aquí. Y es muy común también encontrarse vehículos por doquier. En todas las partes puedes dejar tu carro tranquilamente, que no le va a pasar nada. No hay gente lanzando piedras, no hay nadie que quiere ver si tienes algo dentro del carro. Y no es que los carros sean malos. Por ejemplo, aquí tenemos un 4x4 que está muy bien. Tenemos un BMW negro y muchísimos carros más, lo que simplemente no hay delincuencia. Y una de las cosas que más llama mi atención es que acá dejan las bicicletas en la calle. Y aquí otra prueba de lo que les digo. En el centro del barrio, aquí donde está la escuela, una bicicleta aquí afuera que tiene justo aquí debajo el casco solo puesto en la bicicleta, no está ni siquiera asegurado y no se la van a llevar para nada. Y es una bicicleta que está muy bien, no es porque sea una bicicleta en mal estado, no es porque sea una bicicleta vieja, es una bicicleta que está en perfecto estado. Y bueno, quizás también puedan creer que no se roban las bicicletas porque están las personas alrededor, están las personas cerca. No, tampoco. A mis espaldas hay dos bicicletas, una chiquita y una bicicleta normal. Y yo estoy justo al lado y los dueños de la bicicleta están allá atrás en el parque. Quizás están hasta jugando fútbol y no se molestan en vigilar la bicicleta porque simplemente no se la roban. Bueno, y pues ahora sí me he encontrado con un pequeño acto de vandalismo. Pues aquí a mis espaldas tenemos lo que viene siendo un antiguo bar que está abandonado actualmente. Y aquí, como pueden ver, rompieron los cristales con algunas piedras seguramente. Aquí tenemos otro agujero que hicieron en la pared. Como es de cristal, pues simplemente tiraron unas piedras y rompieron el cristal. Y un poco más para acá adelante también tenemos otro acto de vandalismo, que es el mismo lugar, que por acá sí tiraron bastantes piedras y con
consiguieron romper toda la puerta. Bueno, la explicación de esto que me viene a mí a la mente es muy sencilla. Simplemente es vandalismo juvenil. ¿Por qué estoy tan seguro diciendo esto? Porque a mis espaldas se encuentra la escuela de Lípola. Y por supuesto, nosotros cuando somos jóvenes, quizás somos tontos, quizás estamos aburridos y simplemente, ¿qué no mejor idea que tomar una piedra y romper un cristal de una tienda abandonada? Bueno, y pues me he encontrado aquí una parte de la tienda que les había hablado anteriormente, que aquí sí se pasaron. Aquí ya como que sí es un vandalismo escandalizado ya. Todo el cristal que está aquí estaba como reforzado, tenía unos 2-3 cristales y lo rompieron todo hasta que abrieron un hueco y entraron dentro de la tienda. Ya es una acción de vandalismo bastante mayor. Prácticamente se puede entrar con mucha facilidad. Pueden ver lo que usaron para romperlo. Ahí hay como un ladrillo, una piedra por allá. Como pueden ver, adentro un sofá que está en perfecto estado, que no se lo llevaron. Por allá al fondo también hay otros sofás y no se lo llevaron. Es decir, que esta acción fue simplemente alguien que estaba aburrido, probablemente, o una persona que estaba borracha, o simplemente un grupo de adolescentes. Y bueno, tratando de buscar un punto negativo para Lípola, tenemos esa imagen de vandalismo y también acá se bebe muchísimo, pero muchísimo. Aquí justo a mis espaldas tenemos un grupo de personas que beben mucho, probablemente a diario, y no sé si tomarlo como un punto negativo porque simplemente no hacen nada, simplemente se sientan a la sombra, se toman su cerveza y ya está, no hacen nada del otro mundo, no le hacen daño a nadie. Yo no sé si le da mucha peligrosidad o no, a mí en lo personal no me provoca miedo ninguno. Aquí a mi espalda tenemos un bar, que es el bar acá de mi barrio, aquí de mi gente, ¿no? Y todos los días hay muchísima gente bebiendo. A esta hora no hay nadie bebiendo porque todavía quizás estén saliendo de su trabajo y es fin de mes. También al ser fin de mes la gente no tiene mucho dinero ya, ¿no? Ya se lo tomaron todo. Pero nada, para mí en lo personal eso no da nada de peligrosidad al barrio. Bueno, yo me imagino que ustedes se estarán preguntando, bueno, Ariel, ¿y por qué Lípola es un barrio peligroso si no tiene nada de peligro? Bueno, es supuestamente un barrio peligroso porque se compara con otros barrios y ciudades de acá de Finlandia. Si tenemos en cuenta el resto de barrios y ciudades acá de Finlandia, puede que sea menos seguro que los demás barrios, pero no quiere decir que sea un barrio peligroso si lo comparamos con Latinoamérica. Por los números no estoy tan seguro, pero supuestamente las personas que viven acá dicen que en Lípola es donde más emigrantes hay. Pero de igual forma, la cultura, la forma de vivir, las leyes y todo es lo mismo. Algo que me llama muchísimo la atención es que en mi barrio peligroso, no tiene nada que ver con el vídeo, pero hay manzanas. Tengo una mata de manzanas aquí y hay una manzana arriba que está buena, pero no tengo cómo cogerla. Y aquí, por supuesto, no se tira palo, no se tira piedra y demás, pero bueno, quizá yo hago una excepción. Creo que voy a terminar subiéndome en la mata por una manzana. He encontrado más munición por acá, así que vamos a ver si tengo suerte ahora. Toma. Conseguí la manzana, pero le he dado como al palo y la partí en dos. Pero bueno, manzana. No está nada mal. No, tanto trabajo estar tirándole con un palo a ver si puedes conseguir una manzana, que quizás no está ni tan buena, que en los mercados hay muchísimas. Sí, pero es la satisfacción de conseguir mi propio alimento. Tú sabes, cosas de la evolución que nos ha ido quitando, pero no hay nada mejor que tumbar una fruta tú mismo y comértela recién de la mata. Es como lo máximo. Y bueno, ahora sí, para decir algo negativo de Lípola. Pues es muy común, pero muy común que te dé olor a mari. ¿Sabes? La hierbita, ¿no? Sí, es muy común que te pares acá afuera a coger un poco de aire y de repente, ¡pam! 2 minutos después tienes un tumbado arriba que es sabroso. Y tal vez ustedes me dirán, bueno, Ariel, por supuesto que no es delincuencia si es de día. La delincuencia trabaja de noche. Bueno, sí, pues vamos a ver. Aquí estamos ya, son las 9 de la noche, como pueden ver está bastante oscuro y lamentablemente no tengo luz para reflejar en mi cara y que se vea un poquito mejor, así que pido disculpas ahí. Una de las cosas que me sorprende muchísimo acá también es que supuestamente en este barrio peligroso están también estos scooters, monopatines estos que son eléctricos y que los usas por la aplicación. Y me parece bastante asombroso que estén acá todo el día, 24 horas, incluso 1 o 2 de la mañana están todavía acá porque tienen una potente batería de litio y eso fácilmente en Cuba o en alguna otra parte de Latinoamérica se pudiera usar a la perfección y quizás no en este monopatín. Y como pueden ver a mi alrededor y escuchar el silencio, qué extraño. Bueno, y como pueden ver aquí a mi alrededor
no hay nadie, nada. Algún coche pasa, un carro, tal, pero no hay nadie en la calle. Es totalmente lo mismo que de día. Incluso diría que hay muchísimas menos personas de noche. Incluso aquí también tenemos una tienda, que es la tienda de acá del barrio, aquí donde yo estoy, y también funciona normal hasta las 9. Bueno, hoy funciona hasta las 10 de la noche. Así que también es algo totalmente normal, no pasa nada, no se cierra más temprano porque se hace de noche o tal, nada, no tiene nada que ver. Tengo otras 2 patinetas tenemos por acá. Y bueno, vean esto. Qué curioso esto nunca lo había visto. Tenemos aquí un parqueo para perros. Tenemos aquí exactamente, dice Coira Parqui, que es como parqueo de perros, que tiene acá como una cadenita y atan los perros aquí hasta que salga el dueño de la tienda. Increíble, tenemos uno aquí y tenemos otro por acá. Seguro tú también ahí en tu barrio, allá en la zona tuya, tienes un parqueo de perros también en la tienda de la esquina, ¿eh? Y cosas que son normales, son cosas que son muy comunes. Y como pueden ver, incluso de noche, a las 10 de la noche aproximadamente, todavía el transporte público funciona perfectamente, sin problemas de retraso ni nada. Y algo que me llama la atención hoy es que el bar, este bar de acá, que normalmente tiene personas, ¿no? Hoy está cerrado, qué extraño, ¿no? Hoy no están bebiendo, no sé, por alguna extraña razón que yo no conozco, hoy se encuentra cerrado. Bueno, y también les quería mostrar este pequeño callejoncito que yo tengo que pasar desde la parada del ómnibus hasta mi casa, que son algunas matas por los alrededores, son puros árboles alrededor, edificios por acá también, y es bastante oscuro, aunque algo a tener bien en cuenta es que aquí están todas las calles muy bien iluminadas. Aquí tengo un foco encima de mí, más hacia atrás hay otro foco, más hacia allá hay otro más, es decir que no tenemos falta de iluminación. Iluminación, perfecto, un 10 de 10. Y de esta forma voy terminando el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un buen like y no olvides suscribirte y por favor, si puedes, compártelo con tus amigos. Déjame saber en la barra de los comentarios qué tan peligroso es el lugar donde vives y si se acerca o es más peligroso, que no creo que sea difícil, que este barrio de acá de Finlandia. Nos vemos en el futuro. Chao.